Estamos en vivo con Victoria Moreno, estamos comunicados con ella que está en Nueva York. Victoria es médica y tuvo coronavirus y su familia también se infectó a raíz de su contagio. Victoria, buen día. Primero que nada, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te sentís? Buenos días, ¿cómo están? Estoy bien, me siento bien. ¿En qué día estás de la enfermedad? Bueno, en realidad yo ya me curé. Bien, Yo me enfermé el día 15 de marzo. bien. Y te enfermaste por tu trabajo, ¿verdad? Sos médica. Soy médica, trabajo en un centro de atención inmediata, ambulatorio, y sí, me contagié en el trabajo. ¿Cómo fueron los síntomas y cuántos días estuviste sintiéndote mal? ¿Hasta qué punto la gravedad en tu caso? Mi caso no fue muy grave, tuve mucho dolor en el cuerpo, fiebre, dolor de cabeza, se me fue el sentido del gusto, Ajá. pero estuve enferma 3 o 4 días y después me recuperé. En tu casa, ¿no tuviste, Victoria, que ir al hospital? No, para nada, no, estuve en mi casa. Y vos tenés una niñita de 3 años. Sí, tengo dos chicas y mi hija de 3 también estuvo enferma y mi marido también. ¿Y cómo están ellos? Están los dos perfectos, por suerte. Están todos recuperados. Han atravesado la enfermedad de una forma mucho más leve, ¿no? Sí, mi hija más leve de todos, la verdad que estuvo muy bien. Mi marido un poquito más de días con fiebre y dolor de cabeza, pero todos nos recuperamos bien. Victoria, antes de contagiarte estabas en el hospital y estabas en contacto con enfermos. El virus llegó y llega a ser, tenemos entendido, una situación desbordante en los centros de salud de Nueva York. Sí, yo no trabajo en el hospital, trabajo en un centro de atención inmediata, o sea, un centro ambulatorio, Sí. y yo fui uno de me parece, de los primeros médicos de mi trabajo que me contagié, porque a principio de mes empezamos a verlos, pero no sabíamos que era coronavirus, entonces no usábamos protección y no estábamos seguros, no había test a principios de marzo. Entonces ahí me contagié yo y después se fue contagiando bastante gente y después tomaron medidas mucho más estrictas, así que ahora el contagio al personal es mucho menor. Victoria, vos como médica y sobre todo desde lo personal, cuando te confirman que tenés coronavirus, ¿qué sentiste? Yo tuve suerte porque cuando me dijeron que era el coronavirus yo ya estaba bien, no tenía más síntomas, ya me había curado prácticamente. Entonces, honestamente sentí, bueno, confirmé mi sospecha. Yo sabía en el fondo que seguramente era el coronavirus. Y además cuando nosotros nos infectamos en casa todavía no había tantos casos ni tantas muertes en el país, acá. O sea que, pero me sentí bastante afortunada de haberlo pasado sin problemas y honestamente me siento afortunada que ya lo tuve y ya no tengo que tener tanto miedo ni estar tan asustada de agarrármelo. Claro. Victoria, queríamos preguntarte la sensación como ciudadana que estás allí en Nueva York. Nosotros acá en Argentina, bueno, el gobierno ha dictaminado la cuarentena obligatoria, el aislamiento obligatorio. De alguna manera eso es una forma de protección, es la manera en que el Estado nos protege a los ciudadanos, ¿no? Más allá del impacto económico o de la gente que no esté tan de acuerdo con esto, es una protección del Estado cuando decide decretar la cuarentena. ¿No ha sucedido lo mismo en Estados Unidos? ¿Eso se siente como una desprotección cuando uno vive en una ciudad que los contagios han sido tan grandes? Mi sensación inicial fue esa, y de hecho yo estaba enojada al principio pensando, ¿cómo puede ser que no tuvieron precauciones más tempranas? Y al principio estaba enojada. Ahora me da la sensación de que ellos tienen una razón por la cual la cuarentena no es tan estricta. De hecho, ellos recomiendan que uno salga a caminar o salga a correr siempre y cuando se mantenga el distanciamiento social. Ellos de alguna forma lo dejan a la responsabilidad de uno si uno quiere exponerse y estar cerca de otra gente o no. Pero entonces, honestamente no entiendo del todo por qué la cuarentena no es tan estricta acá, pero ya no estoy enojada ni me parece que tendrán sus razones, no lo sé. Vamos a tratar de recuperar a Fede, uno de nuestros compañeros que quería preguntarte. Porque estamos... Victoria, ¿qué Ahora tal? sí, ¿Cómo ahí tenemos estás? el audio. Fede, ahí te escuchamos Federico Vini bien. te saluda acá desde mi casa. Te quería preguntar, vos estás contando cómo viste la enfermedad, sos médica y parece ustedes lo pasaron bastante liviano. El alcalde de Nueva York estaba hablando de que esto superó muy por largo las víctimas
del 9/11, del 11 de septiembre. Es una ciudad que en este momento, como contás, está vacía, hay más de 7.000 muertos, hay 25 entierros en fosas comunes todos los días. ¿Cómo se siente que a alguna gente le toque así tan liviano y ver que los muertos no paran de acumularse en Nueva York? Estoy bastante impresionada, me siento muy afortunada. Yo volví a trabajar y veo mucha gente con el virus y la gran mayoría de gente que veo yo no está muy enferma. De hecho, presentan síntomas como los presentamos nosotros en casa. Y ninguno de ellos los ingresamos al hospital y todos vuelven a casa a recuperarse de la enfermedad. Ellos sí me cuentan que tienen familiares que murieron. Los bomberos me cuentan la cantidad de gente que van a buscar, que muere, los policías. O sea, yo lo vivo desde el lado más ambulatorio, ¿no? Y es muy impresionante. Lo que cuentan es que la mayoría de la gente que muera suele ser gente mayor o gente que ya tenía problemas médicos. Acá en particular la obesidad es un gran factor de riesgo y parece ser que la gente que es obesa o realmente no tiene una buena alimentación suele tener más complicaciones. Victoria, soy Anabela Mesina, también estoy trabajando desde mi casa a raíz justamente de la disposición del gobierno, ¿no? De esta cuarentena obligatoria. Quería preguntarte si para vos, después de haber atravesado la enfermedad, el coronavirus te cambió la mentalidad de trabajo, sobre todo a que retomaste tus actividades. Mi trabajo cambió a 180 grados. Yo volví a trabajar en un lugar que es totalmente distinto al que trabajaba antes. Estamos totalmente cubiertos. De hecho, las puertas están cerradas. Vemos a los pacientes en una carpa afuera, salvo que estemos muy seguros de que no es un paciente que pueda tener coronavirus. Me siento que no es mi trabajo normal, es como un estado como extraño, como si fuese una guerra o algo transicional. Es otro tipo de trabajo. Vemos gente, nos aseguramos que no tengan que ser ingresados al hospital y les damos un montón de indicaciones, explicaciones y los mandamos a casa. Les hacemos el test y los mandamos a casa. Victoria, ¿qué tal? Rodolfo Esbriza, también en este momento estoy en mi casa, pero por la tarde yo salgo a trabajar como periodista y por momentos no puedo evitar de trasladarme a tu caso. ¿Cómo haces para manejar la culpa en el hecho de haber contagiado a tu marido y a tu nena? ¿Cómo se vive esa responsabilidad? ¿Y cómo es vivir en una ciudad en donde hay tantos muertos, en Nueva York? Yo, por suerte, no tengo culpa. Siento que yo soy médica y estoy siempre expuesta a enfermedades. En todos los inviernos estoy expuesta al virus de la gripe, que es muy fuerte también, y seguramente también lo traiga a casa. Son enfermedades que muchos de nosotros vamos a pasar. Por suerte no tengo culpa, gracias a Dios tengo una familia que es sana. Yo creo que hubiese tenido mucho más precauciones. Calculo si algún miembro familiar mío no hubiese sido alguien con problemas médicos o mayor. Y la muerte en la ciudad, yo no la veo tanto, salvo en las noticias, igual que ustedes, porque, te repito, yo trabajo en un centro ambulatorio, la mayoría de los pacientes que veo yo están bien, están estables, no tienen una enfermedad severa. No me tocó esa parte de la batalla, digamos, a mí en particular, por suerte. Lo que sí es que escucho las historias, te repito, de los bomberos, los policías, los pacientes mismos que perdieron familiares, y es muy impresionante, muy impresionante. Victoria, vos estás en Brooklyn, ¿verdad? Vivo en Brooklyn, sí, Claro, trabajo o sea, en Queens. Claro, cruzando el río, en la parte norte sería, trabajás en Queens. En la zona donde vos te desenvolvés, hay mucha comunidad afroamericana porque ayer nos decían que la más afectada, uno de los contactos que tuvimos desde New Jersey, sí, es la comunidad afroamericana. Vos como profesional médica, ¿lo podés confirmar a esto? ¿Nos podés explicar por qué se da esta particularidad? Yo lo que noto es que la comunidad más afectada es la
la comunidad más carenciada. Claro. La comunidad que vive más hacinada, que mucha gente vive en el mismo departamento, en el mismo edificio, la comunidad que tiene que tomar transporte público, la comunidad que tiene que seguir trabajando de alguna forma y la comunidad quizá que no entiende la importancia del aislamiento social. Esa es la comunidad más afectada. En Queens, donde trabajo yo, hay una comunidad muy grande, más que nada hispana, de países latinoamericanos y está altamente afectada también. Lo que nos decís es una realidad de Argentina, lo sabrás también, ¿no? Nuestro país tiene también un gran porcentaje de su población bajo la línea de pobreza, mucha gente que está viviendo en condiciones muy precarias y vulnerables previo a esta pandemia y que todo ese escenario en esta situación hace que se complique todo, desde que no pueden trabajar en su trabajo diario e ingresar el dinero que de manera diaria pueden sumar a su economía, y de mantener el distanciamiento y el aislamiento y desinfectar todo correctamente, ¿no? Ese es el temor más grande que tenemos también en Argentina, ¿sabes? Entiendo perfecto. Es exactamente lo que está pasando acá. La gente que tiene más recursos, la gente que pudo escapar de la ciudad, ir a otros lugares, tiene menos posibilidades de agarrarse el virus. Victoria, ¿cómo estás haciendo ahora con tus hijas? ¿Estás saliendo a la calle? ¿Cómo es el protocolo una vez que entras? Porque después de lo que atravesaron como familia, me imagino que en casa también la vida es diferente, ¿no? Sí. Yo voy a trabajar, cuando vuelvo... Bueno, en el trabajo estoy muy cubierta, por suerte, con doble barbijo, tengo los ojos cubiertos, dobles guantes, tengo una bata. Cuando vuelvo me saco toda la ropa antes de entrar, la pongo en una bolsa de plástico, desinfecto las zapatillas con un spray con detergente, entro directo al baño, a la ducha, me lavo bien y después salgo y desinfecto bien el teléfono, las llaves. Siento que hago lo que puedo, llega un punto que a veces pensás, bueno, no sé, quizá hay algo de virus en el auto. Es como, a veces es tan microscópico todo esto que uno siente, ¿cómo haces? Pero leí un artículo que me ayudó muchísimo que dice, en realidad el virus sí está por todas partes, pero no importa tanto el contacto, sino la cantidad de contacto. O sea, puede haber quedado unas micropartículas de virus sobre una mesa y uno lo toca y uno se toca la cara, pero si no es suficiente cantidad, esto lo escribieron algunos científicos, el riesgo de contagio es mucho menor. Entonces eso me dejó un poco más tranquila, para volver a trabajar. Y la otra ventaja que tengo yo, que en realidad en mi casa ya todos lo tuvimos. Entonces, en principio, ya tenemos inmunidad y entonces no tengo tanto miedo, por suerte. Victoria, gracias por tu testimonio, nos ayudaste a pensar, tenés una manera muy tranquila de contar las cosas y eso nos ayuda a reflexionar con vos mientras te escuchamos. Celebramos que tu familia esté bien y gracias por traernos el panorama de lo que allí pasa. Abrazo a la distancia y a cuidarnos mucho, ¿no? Mutuamente. Sí, le mando un abrazo grande, gracias por llamarme y sí, yo estoy muy contenta que en Argentina haya medidas más estrictas que acá, honestamente. Me parece que que va a ser para mejor. Gracias por decirlo, es muy importante escucharlo desde afuera. Gracias. Bueno, beso grande, gracias a ustedes. Y hablando de esas medidas...